A ver, doctor Ugarte, a mí ya me dio COVID cuando le preguntan a una clienta, ¿no? En el terminal pesquero, Fernanda Lavado, le pregunta a nuestra periodista y dice, no, a mí ya me dio COVID y ya tengo las vacunas. ¿Qué significa? Sí, bueno, el hecho de haber tenido COVID, hay un estudio muy interesante realizado en Dinamarca, ¿Ya? donde vieron los que habían tenido COVID en la primera ola a comienzo del año y después en la segunda ola al final del año, versus los que no tuvieron COVID y que descubrieron que si uno había tenido COVID, la posibilidad de tener por segunda vez disminuye, efectivamente menos de un 1%, un 0,67 en realidad llegaban a ser la enfermedad. El riesgo era muchísimo mayor en aquellos que no habían tenido la enfermedad ya. Entonces es efectivo que algo de protección da la vacuna también, pero ¿es correcto decir yo puedo estar tranquilo? La verdad es que no es correcto todavía. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se alcance una inmunidad masiva, una inmunidad comunitaria o de rebaño que tiene que superar por lo menos, por muy bajo, el 50% de la población al 75% de la población, para que la circulación del virus no sea tanta que aunque uno tenga cierta inmunidad, igual uno podría enfermarse. Sí. Así que todavía hay que mantener el cuidado. ¿Es entonces una sensación de inseguridad o de seguridad falsa la que transmite esa persona en la entrevista con Fernanda? Tiene parte de falsa seguridad porque debemos recordar que el vacunarse nos da protección, pero no podemos en modo alguno confiarnos, relajar las medidas porque podríamos enfermarnos todavía. Es una mezcla, vacuna y mantener medidas por lo menos todavía un tiempo. Ya. Dicho eso de salud, yo quiero aprovechar que está Daniel Sánchez con nosotros. Daniel, quiero preguntarte, respetando todos los credos, aquí no vamos a hacer juicios de valor bajo ningún punto de vista, pero el comer pescado en Semana Santa, con la situación, porque lo vimos el año pasado, que se desbordaron las ferias y los terminales pesqueros en todo el país a propósito de esta fecha en particular, a diferencia de las otras semanas. Sí. Entonces, ¿aquí pasa a ser esencial o esto es solamente un hábito? ¿Y cómo lo diferencio y cómo cambió el switch cuando estamos viendo tal vez el peor momento de la crisis de la pandemia en nuestro país? Es difícil, Ángeles, porque este hábito corresponde a una creencia religiosa que no podemos bajo ningún punto de vista poner en jaque, poner en duda. Obedece a una práctica cultural de un grupo determinado de personas. Lo que esta práctica debiese hacer es llevarnos a pensar respecto de cuáles son los preceptos de la Iglesia que me permitan pensar en el otro. Yo ahora estoy pensando en lo complejo que se nos avecina y decía, bueno, ¿por qué no pensamos en resucitar nosotros como país? Estoy pensando en lo que viene en Semana Santa. Es decir, si yo estoy dispuesto a hacer algo por el prójimo, lo que debiese pensar es ponerme a disposición de un proceso sanitario nacional y no tanto el ser consecuente con un hábito, con una costumbre. El hábito y la costumbre de comer pescado significa hacer un acto de humildad, un acto de sacrificio, que no comemos carne y comemos pescado. Es básicamente eso. Pensemos en la misma línea, en la misma lógica espiritual de hacer otro acto de humildad y otro acto de sacrificio que no sea necesariamente comer pescado en vez de carne, sino que ofrendarnos y volcarnos al prójimo para que juntos salgamos de esta situación. Ya, pero podríamos comer, pero podríamos comer huevo, porotos, lentejas, garbanzo, verdura, un guiso, una tortilla, o sea... Lo que pasa es que la costumbre no se cambia así de la noche a la mañana. No es, te lo planteo de otra manera. Llevamos un año de esfuerzo y sacrificio. ¿Cómo no voy a ser capaz de seguir al menos una tradición familiar, una tradición espiritual o cultural que tiene que ver con la carne? Cuando yo logro entender que voy a salir del coronavirus como comunidad y no como persona, entiendo que el hábito del pescado es secundario. El pescado, el huevo, la sopaipilla, lo que sea. Es secundario al acto real que necesitamos, que es de una transformación de nuestra sociedad que nos lleve a entender que todos vamos a salir juntos. Yo no voy a salir solo de esta cuestión, Ángeles, ni usted en su casa, todos juntos lo vamos a hacer. Y lo otro que decía la señora ahí en la nota, que yo lo entiendo porque yo se lo he escuchado a mucha gente. Bueno, pues yo estoy vacunada. Sí. Eso no es solamente, no es responsabilidad de ella que ella responda a eso.
porque finalmente es un mensaje que en se algún entregó. momento se entregó Sí, po. y uno dice, bueno, ya yo estoy vacunada, tengo mis 2 dosis, algunos tienen la mitad. Entonces, tú, Daniel, como una visión psicológica, ¿qué crees tú que fue el error que se cometió ahí? No sé si soy yo el encargado de hacer un juicio de esta magnitud. Estoy de acuerdo con el doctor Ugarte. Yo creo que ha habido un problema de información desde la autoridad tremendamente grande. Se bajó la importancia del permiso de vacaciones. Yo quisiera recordar que en marzo tuvimos 70.000 contagios. Hay otros países que han evolucionado igual que nosotros en cuanto a cantidad de vacunas o promedio de vacunas. Estados Unidos, Inglaterra e Israel, al día 56 de la vacuna tienen mejores resultados que nosotros. El Washington Post y el New York Times acaban de pegarnos una Fueron bofetada. críticos. Nos pegaron una Críticos. bofetada tremenda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en Chile sigue avanzando? Porque la autoridad, creo yo, no ha sido clara en la información que tiene que transmitir. Y la principal información que tiene que transmitir la autoridad es lo que ha dicho el doctor. La vacuna no mata el bicho. La vacuna nos ayuda, pero no es infalible contra el coronavirus. A mi parecer ha habido un problema de la autoridad y hoy día yo quiero hacer una declaración, no sé declaración. A mí me parece que hoy día debe haber hablado el presidente, no el ministro. Es el momento más duro que estamos enfrentando el coronavirus y debió estar el presidente anunciando lo que venía. Doctor Ugarte, usted también fue invitado en una oportunidad a La Moneda con el presidente, con el ministro de Salud que estaba recién asumido, el doctor París, y usted fue crítico y ha sido crítico en sus comentarios. ¿Usted coincide con las declaraciones de Daniel Sánchez, nuestro psicólogo? Sí, efectivamente yo creo que hemos fallado como país en comunicar bien el riesgo. Me hago responsable de esto como tienen que hacerse responsables las autoridades, porque de esto o salimos juntos o nos hundimos juntos. Ciertamente yo he sido crítico en aquellas cosas que me parecía ser crítico, pero también siempre uno tiene que tratar de apoyar todo lo que se pueda apoyar, porque en un momento tan difícil es bueno recordar que aquello que hacemos en conjunto como país, cuando nos preocupamos del otro, cuando vemos al otro como un interlocutor válido, cuando nos preocupamos del vecino, cuando somos solidarios con el otro, es cuando damos los pasos en la línea correcta para salir de esta epidemia. Cuando dejemos atrás esta epidemia, habrá un momento para reconocer los errores, ver cómo mejorar. En este momento simplemente saber que necesitamos ser mucho más claros, mucho más directos y eso no significa atacar a nadie.